Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Duarte Zacapala Carlos Daniel, del grupo 405. A continuación, haré una sinopsis del tema, mecanismos de la lesión y la muerte celular. Antes de comentar los mecanismos individuales de la lesión y de la muerte celular, tenemos que recordar algunos principios generales, como por ejemplo, la respuesta celular ante un estímulo lesivo depende tanto de la lesión como su duración y por ende también la gravedad. Podemos decir de esta manera que una dosis baja de una toxina o en su defecto una isquemia de corta duración puede causar una lesión celular reversible, mientras que dosis más altas o isquemias más prolongadas pueden conducir a una lesión irreversible y también a la muerte celular. Tomando en cuenta esta información, podemos ejemplificar esto de tres maneras. Uno, la lesión celular reversible, la lesión celular irreversible y la muerte celular. Un ejemplo de la lesión celular reversible, algo brusco pero puede funcionar, serían los toques o descargas eléctricas que son ocasionadas porque los cuerpos poseen tanto cargas positivas y negativas, protones y electrones respectivamente. También puede suceder por la electricidad estática, cambios bruscos de temperatura, entre algunos otros factores, perdón. Y en la lesión celular irreversible podremos definirlo como un contacto directo con la electricidad que llegue a tener un daño, pero no muy severo. Y la muerte celular ya la podremos simplificar como, no sé, algún contacto de una persona con un cable de alta tensión, una muerte instantánea. Posteriormente tenemos otro principio, que describe que las consecuencias de un estímulo lesivo dependen del tipo, el estado, la actividad y la composición genética de la célula lesionada. La misma lesión puede tener consecuencias totalmente distintas según el tipo celular. Por ejemplo, el músculo estriado de la pierna. Este tolera una isquemia completa durante 2 o 3 horas, sin sufrir lesiones irreversibles, pero el cardíaco muere tan solo al paso de 20 o 30 minutos de isquemia. En este mismo apartado podemos describir que la situación nutricional u hormonal también pueden tener un papel muy importante, como pues es de esperarse, un hepatocito lleno de glucógeno sobrevive mejor a la isquemia que otro que acaba de terminar su última molécula de glucosa. Por último, podemos describir que la lesión celular se suele deber a alteraciones funcionales o bioquímicas en uno o una serie limitada de componentes celulares esenciales. Distintas agresiones externas y perturbaciones endógenas afectan típicamente distintos organulos y vías bioquímicas celulares. Por ejemplo, la falta de oxígeno y nutrientes, como suele suceder en la hipoxia o en la isquemia, altera de forma principal las funciones celulares dependientes de energía, lo que produce necrosis, que es lo que estamos observando en la última imagen. Proseguimos con la hipoxia e isquemia. Este término lo podemos describir como la reducción del flujo sanguíneo en los tejidos del cuerpo humano, que eventualmente provoca la disminución de la cantidad tanto de oxígeno como de nutrientes en la zona afectada. Una vez entendido eso, podemos también comentar que la deficiencia de oxígeno, que obviamente pues, se genera en esta hipoxia, produce el fracaso de muchas vías metabólicas dependientes de energía, por lo cual esto termina en una muerte celular por necrosis. Se estima que en total las células de un organismo humano sano queman entre 50 y 75 kilogramos de ATP diarios. Por eso no resulta sorprendente que unas células sin suministro de oxígeno tengan riesgo de sufrir el fracaso catastrófico de muchas de sus funciones esenciales. La falta de oxígeno es una de las causas más frecuentes de lesión celular y también de necrosis. Esta pérdida de reserva fundamental de energía afecta de forma negativa a muchos sistemas celulares. Exactamente, ¿qué sucede? Bueno, sucede una reducción de la actividad de las bombas de sodio dependientes de ATP de la membrana celular, que se traducen en la acumulación intracelular de sodio y la salida de potasio. Bueno, el agotamiento prolongado o progresivo de ATP
provoca una alteración estructural del aparato de síntesis de proteína, que esto pues quiere decir que ocurre un desprendimiento de los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Por ende, pues hay una reducción de la síntesis de proteínas. Bueno, también se ha sugerido que la hipoxia aumenta por la acumulación de ERO. Exactamente, ¿qué quiere decir? Son unas iniciales que describen a las especies de oxígeno reactivo o también denominadas especies reactivas de oxígeno. Se discute si esta afirmación es cierta, pero existen muchas evidencias de que la hipoxia predispone a las células a las lesiones medias por las ERO cuando se recupera el flujo y el aporte de oxígeno también, fenómeno que se llama lesiones por reperfusión. Ya por último, se produce una lesión irreversible de las membranas mitocondriales y lisosómicas, por ende, las células sufren necrosis. La lesión de la membrana es un acontecimiento tardío dentro de las lesiones celulares, causadas por diversos mecanismos. Aunque la necrosis es la principal forma de muerte celular causada por la hipoxia, también se cree que participa la apoptosis por vía mitocondrial. Lesión por isquemia, reperfusión. En determinadas circunstancias, la recuperación del flujo de sangre hacia un tejido isquémico, pero viable, determina de forma paradójica un agravamiento de las lesiones celulares. Este efecto es contrario al que cabría esperar o al recuperar el flujo, dado que esto debería normalmente permitir la recuperación de las células con lesiones reversibles. Esta lesión por isquemia es un proceso importante a nivel clínico que puede contribuir de forma significativa a la lesión tisular, sobre todo tras una isquemia del miocardio o en su defecto cerebral. Varios mecanismos pueden explicar que se agrave la lesión celular durante la reperfusión de los tejidos isquémicos. Principalmente existen dos. El primero describe que pueden aparecer nuevas lesiones durante la reoxigenación por un aumento de la producción de la ERO. Algunas de las ERO pueden ser generadas por las células lesionadas con mitocondrias dañadas que no pueden realizar una reducción completa de oxígeno, por lo cual los mecanismos de defensa antioxidante de las células por la isquemia lo agravan en la situación. Y el otro describe que la inflamación causada por la lesión isquémica puede aumentar con la reperfusión porque fomenta el aflujo de los leucocitos y las proteínas plasmáticas. Los productos de los leucocitos activados pueden provocar lesiones tisulares adicionales. La activación del sistema del complemento puede contribuir a la lesión por isquemia. Las proteínas del complemento se pueden unir a los tejidos lesionados o a los cuerpos depositados en estos, y por consiguiente la activación del complemento genera productos de intercambio que agravan la lesión celular y por ende también la inflamación. El estrés oxidativo. El estrés oxidativo alude a las alteraciones celulares inducidas por las ERO, que pertenecen a un grupo de moléculas denominadas radicales libres. La lesión mediada por radicales libres se encuentra en muchas circunstancias como las lesiones por sustancias químicas y radiación. También la hipoxia, el envejecimiento celular, las lesiones tisulares por células inflamatorias, los daños por isquemia, entre otros. En todos estos casos, la muerte celular puede producir, se puede producir por necrosis, también por apoptosis o en su defecto por el mecanismo mixto de la necroptosis. Pero exactamente, ¿qué son los radicales libres? Bueno, pues los radicales libres son sustancias químicas con un electrón impar solitario en una órbita externa. Estos estados químicos son extremadamente inestables y los radicales libres reaccionan con rapidez en moléculas orgánicas e inorgánicas. Y nos vamos a la producción y eliminación de especies reactivas de oxígeno. La acumulación de las ERO depende de la velocidad de producción y la eliminación.
Las ERO se producen a través de dos vías principales, que son las que se están mostrando en su pantalla. Las ERO se producen en pequeñas cantidades en todas las células durante las reacciones de reducción o oxidación. También se le denomina redox, que ocurre durante la respiración mitocondrial y la formación de energía. En este proceso, el oxígeno molecular se reduce en la mitocondria para generar agua mediante la adición secuencial de 4 electrones. Del otro lado, tenemos a las ERO que se producen en los leucocitos fagocíticos, sobre todo neutrófilos y macrófagos. Como herramienta para destruir los microbios ingeridos y otras sustancias durante la inflamación y la defensa del huésped, las EROs se generan en los fagosomas y fagolisosomas de los leucocitos gracias a un proceso parecido a la respiración mitocondrial y que se llama explosión respiratoria o explosión oxidativa. La formación de radicales libres aumenta en varias circunstancias. Por ejemplo, la absorción de energía radiante, que energía radiante podemos definirla como luz ultravioleta, rayos UVA, rayos X, pero en este caso en específico la radiación ionizante puede hidrolizar el agua en radicales libres. Otra circunstancia sería el metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas. Un ejemplo de eso sería el tetracloruro de carbono. También otro sería la inflamación, durante la cual los leucocitos generan radicales libres, y la reperfusión de los tejidos isquémicos, que eso ya se había comentado. Las células han desarrollado mecanismos para eliminar los radicales libres y así conseguir una reducción en sus efectos lesivos. Los radicales libres son inestables y se desintegran de forma espontánea. Sin embargo, existen también sistemas enzimáticos y no enzimáticos, que en ocasiones se llaman barredores de radicales libres, que permiten inactivarlos. Como pueden observar en la tabla de la parte superior, los principales radicales libres implicados en las lesiones celulares son el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el peroxinítrico. Continuamos con la lesión celular causada por las especies reactivas del oxígeno. Las ERO producen lesiones celulares porque dañan múltiples componentes de la célula. Existe una peroxidación lipídica de las membranas, existe una formación de enlaces cruzados y otros cambios en las proteínas, también hay un daño celular y por último hay una implicación de las ERO en la lesión celular y la destrucción de los microbios. Vamos a empezar con la peroxidación lipídica de las membranas. Los dobles enlaces de los lípidos polisaturados de la membrana son susceptibles de sufrir un ataque por los radicales libres derivados del oxígeno. Las interacciones entre los lípidos y los radicales generan peroxidación que a su vez son inestables y reactivos, lo que da lugar a una reacción en cadena autocatalítica. Posteriormente tenemos la formación de enlaces cruzados y otros cambios en las proteínas. Los radicales libres fomentan la formación de enlaces cruzados por subhidrilo de las proteínas, lo que determina una mayor degradación y la pérdida de actividad enzimática. Los radicales libres también pueden causar directamente la fragmentación de polipéptidos. Las proteínas lesionadas no pueden plegarse bien y esto genera una reacción de respuesta frente a las proteínas no plegadas. También ocurre un daño del ADN. Las reacciones entre los radicales libres y los residuos de la timina en el ADN nuclear y mitocondrial producen roturas en una sola hebra. Esta lesión del ADN se ha vinculado con la muerte celular por apoptosis, el envejecimiento y la malignización de las células, además de la implicación de las ERO en la lesión celular y la destrucción de los microbios. Unas concentraciones bajas de ERO participan en múltiples vías de transmisión de señales dentro de la célula y en muchas reacciones fisiológicas. Por tanto,
Estas células se producen en condiciones normales, pero para evitar sus efectos lesivos, las concentraciones intracelulares están reguladas de forma muy estrecha en las células sanas. Proseguimos con la lesión celular causada por toxinas. Las toxinas, incluidas las sustancias químicas ambientales y las producidas por patógenos infecciosos, inducen un daño celular que culmina en la muerte de la célula, evidentemente por necrosis. Distintos tipos de toxinas producen lesiones celulares mediante dos mecanismos generales. Uno sería las toxinas de acción directa y las toxinas latentes. Las toxinas de acción directa. Algunas toxinas actúan de forma directa combinándose con un componente molecular u órgano crítico. Por ejemplo, en la intoxicación por cloruro de mercurio, como sucede tras la ingesta de mariscos contaminados. El mercurio se une a los grupos subhidrilo de las células de proteína de la membrana celular e inhibe el transporte dependiente de ATP y aumenta la permeabilidad de la membrana. Muchos fármacos quimioterápicos usados por la oncología también inducen a las lesiones celulares por un efecto citotóxico directo. Dentro de este grupo se incluyen también toxinas elaboradas por microorganismos que con frecuencia producen las lesiones antagonizando moléculas de células del huésped necesarias para las funciones esenciales como la síntesis de proteína o el transporte iónico. Y por último, las toxinas latentes. Muchas sustancias químicas tóxicas no tienen actividad intrínseca, sino que se deben convertir en primer lugar en metabolismos reactivos, que son los que actúan sobre las células diana. Es evidente que estas toxinas solo afectan a las células en las cuales se activan, nada más. Estrés del retículo endoplasmático. La acumulación de proteínas mal plegadas en una célula puede causar estrés sobre otras vías compresoras del retículo endoplasmático y producir la muerte por apoptosis. Durante la síntesis de proteínas normales, las chaperonas del retículo endoplasmático controlan que el plegamiento de las proteínas recién sintetizadas se produzca bien, y los polipéptidos mal plegados se unen a las ubiquitinas y se orientan hacia la proteólisis. Si se acumularan proteínas no plegadas o mal plegadas en el retículo endoplasmático, en primer lugar, inducirían una respuesta celular protectora que se llama respuesta a las proteínas no plegadas. La acumulación intracelular de proteínas mal plegadas puede deberse a alteraciones que aumentan su producción o reducen la capacidad de eliminarlas. Entre las causas de las mismas se encuentran mutaciones genéticas que determinan la producción de proteínas que no pueden plegarse bien. Por ejemplo, el envejecimiento, que se asocia a una menor capacidad de corregir este mal plegamiento. Las infecciones, sobre todo víricas, en las que dentro de las células se sintetizan grandes cantidades de proteínas microbias que superan la cantidad que la célula puede controlar. Aumento de demanda de proteínas secretoras, como la insulina, en situaciones de resistencia a la misma, y cambios de pH intracelular, y también está el estado de redox. Se cree que el mal plegamiento de las proteínas es la principal alteración en varias enfermedades neurodegenerativas. La falta de oxígeno y glucosa, como sucede en la isquemia y la hipoxia, pueden aumentar también la carga de proteínas mal plegadas. Un mal plegamiento de las proteínas en el seno de las células pueden producir enfermedad porque genera una deficiencia de una proteína esencial o mediante la inducción de la apoptosis. Las proteínas mal plegadas suelen perder su actividad y se degradan con rapidez, situaciones ambas que pueden contribuir a la pérdida de la función. Cuando esta función es esencial, aparecerá una lesión celular. Una enfermedad importante en la que se observa este mecanismo es la fibrosis quística, causada por mutaciones hereditarias en una proteína de transporte de la membrana que impide su plegamiento normal. También está la muerte celular como consecuencia de un mal plegamiento de las proteínas. Es una característica conocida de una serie de enfermedades, incluidos algunos procesos neurodegenerativos, como las enfermedades de Alzheimer, Parkinson, y también puede estar en el origen de la diabetes tipo 2.
Daño del ADN. La exposición de las células a la radioterapia o a los quimioterápicos, la formación intracelular de las ERO y la adquisición de mutaciones pueden inducir daños en el ADN. Y cuando son graves, estos inducen a muerte por apoptosis. Las lesiones del ADN son percibidas por unas proteínas centinela intracelulares que transmiten señales que propician que se acumule P53. Detiene en primer lugar el ciclo celular para permitir la reparación del ADN antes de su replicación. Sin embargo, cuando las lesiones son demasiado importantes para conseguir reparar con éxito, P53 activa la apoptosis, principalmente porque estimula las proteínas sensoras, solo BH3, que acaban activando VAX y VAC, los miembros proapoptósicos de la familia BCL2. Cuando P53 está mutando o falta por completo, como sucede en algunos cánceres, las células con un ADN dañado que deberían sufrir apoptosis sobreviven. En estas células el daño del ADN puede ser consecuencia de mutaciones o también reordenamientos del ADN que conducen a la transformación neoplásica. La inflamación se describe como la causa frecuente de las lesiones de las células y tejidos en la reacción inflamatoria inducida por patógenos. Las células necróticas y las respuestas inmunitarias desreguladas, como ocurre en las enfermedades inmunitarias y también en las alergias, en todas esas situaciones inflamatorias, incluidos los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos y otros leucocitos, secretan productos que destruyen los microbios, pero que también pueden causar lesiones en los tejidos del huésped. Estas reacciones inmunitarias dañinas se clasifican como hipersensibilidad y sus mecanismos e importancia se realizan pues posteriormente. Por último, tenemos los acontecimientos comunes en las lesiones celulares de diversas causas. Algunas alteraciones caracterizan a la lesión celular independientemente de la causa y por eso aparecen en distintas situaciones patológicas. A continuación se van a describir estos dos cambios. Primero está la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias pueden considerarse como mini fábricas que producen la energía que permite mantener la vida en forma de ATP. Por eso no debe sorprenderse que tengan papeles claves en las lesiones y la muerte celular. Las mitocondrias son sensibles a muchos tipos de estímulos lesivos, incluida la hipoxia, las toxinas químicas o la radiación. En la necrosis y en la apoptosis se producen cambios en las mitocondrias que pueden generar diversas alteraciones bioquímicas, que las están viendo en su pantalla. La primera sería la falta de la fosforilación oxidativa. Esta causa un agotamiento progresivo del ATP que culmina en la necrosis celular, como ya se comentaba anteriormente. Una fosforilación oxidativa anormal también provoca que se formen ERO, que tienen muchos efectos perjudiciosos. También están las lesiones mitocondriales, que estas se suelen asociar a la formación de un canal de alta conductancia en la membrana mitocondrial, que se llama poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. La apertura de este canal permite que se pierda la potencia de membrana de la mitocondria e induce cambios en el pH, lo que compromete todavía más la fosforilación oxidativa. Las mitocondrias también contienen proteínas, como el citocromo C, que cuando se liberan hacia el citoplasma informan a la célula de la existencia de una lesión interna, activando una vía de apoptosis. Y por último tenemos los defectos de la permeabilidad de la membrana.
El aumento de la permeabilidad de la membrana que culmina en una lesión franca de la misma es característico de la mayor parte de las lesiones celulares que producen necrosis. La localización más importante de la lesión de la membrana delante la lesión celular es la membrana mitocondrial, la membrana plasmática y las membranas de los lisosomas. El aumento de la permeabilidad de las membranas plasmáticas y lisosómicas no caracteriza a la apoptosis. Y pues precisamente lo que sucede, son lo que igual está también en su pantalla, son los tres defectos que existen de permeabilidad, que el primero sería los daños en la membrana mitocondrial. Como ya se comentó con anterioridad, las lesiones de las membranas mitocondriales determinan una menor producción de ATP, lo que provoca muchos efectos perjudiciosos. También están las lesiones de la membrana plasmática. Las lesiones de la membrana plasmática provocan una pérdida del equilibrio osmótico con entrada de líquidos y iones y pérdida del contenido celular también. La célula permite la salida de metabolitos vitales para la regeneración de ATP, lo que contribuye todavía más a agotar las reservas de energía. Y por último está la lesión de las membranas lisosómicas, que esto provoca una fuga de enzimas hacia el citoplasma y la activación de las hidrolasas ácidas en el pH intracelular, ácido también, de la célula lesionada, como por ejemplo, pues como sucede en la isquemia. La activación de estas enzimas permite la digestión enzimática de los componentes de la célula que mueren eventualmente por necrosis.